Gloria a Dios. En esta mañana de felicidad, en esta mañana estamos tan gozosos, los niños pueden estar pasando. Ahora sí. Es una felicidad para nosotros el poder bautizar a personas, porque esa es esa manifestación de Dios que se ve en las vidas de las personas. Así que imagínense la fiesta que hay en los cielos cuando obedecemos su palabra y bautizamos en el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana quiero hablarte de algo que el Señor hizo en nuestras vidas y algo que el Señor puede hacer en tu vida también, y algo que va a empezar a hacer en la vida de ellos que se acaban de bautizar, y algo que va a hacer en la vida de las personas que se van a bautizar el domingo que viene. El domingo que viene otra vez tenemos fiesta. Gloria a Dios. Así que quiero que abras tu Biblia en esta mañana en el Salmo 27, y por título tiene Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es mi luz y mi salvación. Vamos a estar viendo los primeros 6 versículos, pero vamos a tener 2 partes de estos 6 versículos. Así que este es un salmo de David donde él hace una confesión de fe tan maravillosa. Por eso digo que es algo que los bautizantes y los bautizados empiezan a experimentar y ahora van a poder tener una mirada diferente de las cosas. Salmo 27 dice así: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Eso es lo que estuvimos haciendo en esta mañana. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, estamos gozosos, estamos felices. Señor, nuestro corazón no tiene lugar para otra cosa que para el gozo y la felicidad. Padre, ahora te rogamos que sea tu palabra hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, a nuestra mente, a nuestro espíritu, a todo nuestro ser, Señor, para que podamos ser transformados por ella. Señor, que nada nos distraiga en el nombre de Jesús. Cualquier cosa, Señor, que quiera distraer, Padre, la echamos fuera en tu nombre, Jesús. Porque, Señor, hoy separamos este lugar, este tiempo, para poder escuchar tu palabra. Entregamos una vez más nuestras vidas y nuestras mentes y las sujetamos, Señor, para poder recibir de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Es interesante porque David en este salmo repite varias veces la palabra temor.
En el versículo 1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es mi fortaleza, es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Otra vez. Y en el versículo 3 dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y el ser humano vive haciendo un culto de la fuerza. Nos peleamos a veces a ver de quién es más fuerte, de quién el Señor lo sacó de los lugares más profundos. Pero el apóstol Pablo acá dice en su palabra, cuando soy débil, ahí es donde más fuerte soy. Por eso lo primero que el ser humano tiene que hacer es reconocer su debilidad. Porque cuando reconocemos nuestra debilidad, ahí es donde nos fortalecemos en el Señor. Por eso Pablo hace tremenda aseveración. Cuando soy débil, ahí es donde soy fuerte. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo me tengo que preparar, ahí es donde dejo que el Señor trabaje con mi vida. Y esto es algo que David tenía muy claro. Por eso él sabe cuál es su temor y por eso usa la palabra temor acá varias veces. Ahora, nosotros tenemos una diferencia entre lo que es el temor, el miedo y el pánico. Hay una diferencia entre esas tres palabras y yo las busqué en el diccionario. Temor es pasión de ánimo que hace huir o rehusar aquello que se considera dañoso, arriesgado o peligroso. Es una pasión de ánimo, algo me pasa dentro de mí que me hace huir de eso que yo considero que es peligroso. El miedo es una angustia por un riesgo o daño real o imaginario. Me angustio. Y la palabra angustia tiene que ver con que se me cierra el pecho. Y ahí es donde, cuando tengo angustia, ¿qué pasa? No puedo respirar, no puede fluir bien el aire, los pensamientos. Entonces ahí me sucede algo a mí. Así que fíjense que el temor, vemos que hay un mal, un presentimiento de que algo es dañino y huimos. El miedo es un riesgo real o imaginario que nos angustia. Y el pánico es cuando ya el miedo nos paraliza, cuando ya no podemos hacer nada. Y ahí estamos quietos. Así que David acá tiene que superar este primer escalón del temor y es tan difícil muchas veces de poder superarlo, de poder avanzar porque tenemos temor. Hay algo que nos pasa a nosotros. Delante. Y ahí es donde nos tenemos que mantener firmes en el Señor. Ahí es donde ustedes se tienen que mantener firmes. En esa palabra, vimos hace 2 domingos, esa palabra que el Señor te dio. Y que esa palabra, que es la espada del Espíritu, ahí se te haga firme, uno con vos. Entonces cuando viene ese temor, cuando viene esa angustia, si es que no pudiste superar ese temor, ahí es donde nos fortalecemos en el Señor, ahí es donde la palabra del Señor viene a nosotros y empezamos a hacerla una con nosotros. Algunos no tienen ninguna razón para tener temor en la vida y sin embargo ven temor por todos lados, ¿o no? Y hay otros que tienen muchas razones por las cuales tener temor. Así que este es un salmo importante para nosotros hoy. David se aferró a esa palabra y en cada peligro que David vivía, él sabía que todavía su hora no había llegado. ¿Por qué? Porque todavía la palabra de Dios no se había cumplido en él. Así que dice, si Dios me dio una palabra, yo sé que no me voy a quedar acá. Yo sé que de esta voy a salir. ¿De quién temeré? Porque Dios es mi luz y mi fortaleza. Y de los peligros futuros él dice, Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme?
¿De qué me voy a atemorizar el día de mañana? Si Él es mi fortaleza, Él es el que me sostiene. Así que no hay peligros hoy y no hay peligros en el futuro que a David lo puedan correr de hacer ese propósito divino por el cual Dios lo eligió. Así que Dios está tan presente en el día de hoy como también va a estar presente en el día de mañana. Así que no solo eso, en lo que vemos de David, sino que también podemos ver una afirmación del pasado. Ahí en el versículo 2 dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes. Fíjense esa afirmación que hace David. Ellos tropezaron y cayeron. Yo creo que cuando David estaba escribiendo este salmo, se acordó lo que Goliat le dijo. Goliat le mandó una maldición ahí, le dijo, yo voy a tirar tus carnes para que se la coman las aves, para que se las coman los animales. Así que dice, cuando vengan los enemigos y se quieran juntar para despedazarme, yo sé que Él es mi fortaleza. Fíjense que dice, ellos tropezaron y cayeron. Así que fíjense qué afirmación tan linda para nosotros hoy. Cuando se junten, cuando se juntaron o cuando se vayan a juntar para destruirte, dice que tropezaron y cayeron. Y eso es una afirmación que hoy la tenés que tener. Es una palabra del Señor para tu vida en esta mañana. Porque no sabemos lo que va a ocurrir en el futuro, pero sí sabemos lo que Dios prometió. Cuando Dios promete algo, es un sí y un amén. ¿Cuántos están en esta mañana esperando esa promesa del Señor? Pero ¿cuántos están confiados en que las promesas del Señor se van a cumplir? Amén, amén. Y también hay afirmaciones en el futuro. Dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Confiado. Me encanta esta palabra confiado, porque la palabra fiel, ¿cuántos saben que Dios es fiel? Amén. Esa palabra fiel significa que Dios es digno de confianza. Dios es digno de confianza. Por eso nosotros podemos estar confiados, porque Él es fiel. Él es digno de confianza. Él no miente. Por más que yo no esté viendo hoy esas promesas, ahí es donde yo pongo mi confianza en Él, porque Él es digno de confianza, Él es fiel. Así que podemos afirmar hoy, como hijos de Dios, que Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Confiado. Y acá es cuando todos gritan, ¡amén! Amén. Muy bien. Tenés que apropiarte de esta palabra. Este es el salmo no solo para los que se bautizaron hoy, no solo para los que se van a bautizar el domingo que viene. Es una palabra para todos nosotros. Para todos nosotros hoy. ¿Y por qué nosotros podemos apropiarnos de esta palabra cuando David la escribió hace miles de años atrás? Bueno, Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Jesucristo es el mismo. Cuando David estaba escribiendo esto, estaba hablando de Jesucristo. Jesucristo estaba en ese momento siendo la fortaleza de David. La palabra Jehová dicen que habla de la Trinidad completa.
No está hablando de una persona de la Trinidad, habla de las tres. Así que fíjense qué hermoso. Estaba Jesús ahí con David, está Jesús hoy con nosotros. Es el mismo, no cambió. Él sigue siendo luz, Él sigue siendo salvación, Él sigue siendo fortaleza de nuestras vidas. Tenemos que apropiarnos hoy de esta palabra para hacerla viva en nosotros. Por eso hoy nosotros podemos estar confiados, porque hoy Jesucristo está acá. Él hoy está acá. Pero así como David, nosotros necesitamos tener tres condiciones para que esta palabra se haga real en nuestras vidas. Tres condiciones, podés anotar ahí. En primer lugar, tenemos que andar bajo la luz de Dios. Tenemos que andar bajo la luz de Dios. Y eso es algo que nos corresponde a nosotros. No le corresponde al de al lado, no le corresponde a tu esposa, a tu esposo, al vecino, te corresponde a vos. David dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Es mío, es mi luz. Si es mía, no sé si es la tuya. Es mía, dice David. Por eso la relación con el Señor es individual de cada uno. Hay una palabra, un refrán que dice, Dios no tiene nietos, tiene hijos. No tiene nietos. Así que tenés que andar bajo la luz de Dios. Y David podía haber dicho solamente, Jehová es mi salvación. La salvación en ese momento era algo que se hablaba permanentemente, era una palabra cotidiana para ellos. ¿Por qué? David dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Bueno, ahí es donde nosotros podemos ir al Nuevo Testamento, a Juan 8:12. Anotá por ahí Juan 8:12. Jesús hace una afirmación cuando Él vino a la tierra. Y ahí es donde nosotros podemos entender que estaba con David en ese momento y está con nosotros hoy. Y dijo Jesús, yo soy la luz del mundo. Yo soy. Es un tiempo presente, permanente, continuo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. ¿Cuántos están siguiendo a Jesús en esta mañana? Amén. Entonces, el que le sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La tendrá Él. Tendrá la luz de la vida. Y esto es lo que era la vida de David. La vida de David tenía luz propia. Él andaba en luz y él era también luz. ¿Por qué? Porque él lo tenía a Jehová. Él se había apropiado de la palabra de Dios. Así que cuando nuestro caminar sigue a Cristo, ahí es donde se ilumina nuestra vida, ahí es donde cobra sentido y ahí es donde yo puedo estar confiado. Cuando sigo a Cristo y cuando mi caminar sigue a Cristo. ¿Se dan cuenta? La luz de Cristo está guiando mi vida. ¿Por qué? Porque ahora yo sigo su palabra. Ahora busco la palabra de Dios todos los días y me va guiando. Y eso es algo que tenemos que hacer nosotros. Cuando los israelitas salieron de Egipto, Dios agarra y se les presenta como una columna de nube de día y como una columna de fuego de noche. Y esas columnas los guiaban. Iba delante del pueblo de Israel y los guiaba. Pero llegó un momento donde el ejército del faraón salió detrás del pueblo de Israel, los empezó a perseguir, llegan a un desfiladero y de repente el mar adelante. Y ahí es donde en Éxodo 14:20 nos dice que esa columna de nube se transforma ahora y se va atrás del pueblo.
Y esa columna, dice el versículo 20, que esa columna de nube era tinieblas para el campamento de Israel, pero era luz para el pueblo de Israel. Perdón, ¿dije bien? Dije mal, sí. Era tinieblas para el pueblo de Egipto. Ahora sí, para el ejército de Egipto. Y era luz para el pueblo de Israel. Y dice que no llegaban a acercarse nunca. No los podían agarrar. Así que no solo guía nuestro caminar, ilumina nuestros pasos, también es protección para nosotros. Es tinieblas para aquellos que quieren ir en contra tuyo. Es tinieblas. ¿Por qué? Porque Él te protege. Y al mismo tiempo te está guiando para poder seguir avanzando en lo que tenés que hacer. Ahí es donde nosotros podemos estar confiados. Ahí es donde podemos entender que Él es nuestra salvación. Por eso David hace esta afirmación. Jesús, Jehová, es mi luz y mi salvación. ¿De qué me va a salvar? Bueno, me va a salvar de la muerte, me va a salvar del pecado, me va a salvar de una destrucción eterna, pero al mismo tiempo, hoy Él es mi luz, es el que me guía, está conmigo, no me abandona. Por eso la vida eterna para los que tienen a Cristo en su corazón empieza desde el momento en que Cristo habita en nuestros corazones. Ya tenemos vida eterna. Por eso Jesús dijo, yo vine a traer vida y vida en abundancia. Tener la luz de Cristo es tener abundancia. Pero es una responsabilidad nuestra el andar bajo la luz de Cristo. Buscarla todos los días. La palabra es luz a nuestra vida. La palabra está inspirada por el Espíritu Santo. Cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, ahí es donde estamos inspirando vida. Y ahí es donde empieza la luz en nuestro caminar. No damos un paso sin que la luz nos guíe. Por eso, cuando David hace esta afirmación, Jehová es mi luz, ahí es donde yo creo que él está memorizando el Salmo 119, 105, que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y es interesante, porque miren la producción que tenemos hoy. Estas eran las lámparas que había antes. Entonces dice, lámpara es a mis pies tu palabra. La lámpara iba con uno y la lámpara iluminaba cada paso que doy. Cada paso que doy está siendo iluminado por la lámpara que llevo. Así que las lámparas no daban mucha luz. Las lámparas iluminaban un paso, un paso, un paso, un paso. Es interesante porque Jesús también nos enseña a orar y nos dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. La lámpara ilumina cada paso que doy. No podemos pedir que se nos muestre todo. Tengo que depender de Él. No le puedo pedir al Señor que me dé el pan de toda mi vida. Y yo creo que el Señor eso lo hizo a propósito, porque Él sabe cómo somos. ¿O no? Él sabe cómo somos. Entonces Él quiere una dependencia con Él. Quiero que todos los días me vengas a buscar y yo te voy a guiar en ese paso que tenés que dar hoy. Yo te voy a guiar en ese paso que tenés que dar hoy. Y todos los días ir y buscarlo. Por eso es tan importante el entrar en la presencia de Dios y pedir que nos muestre, que nos ilumine ese paso. ¿Cómo lo buscamos? En su palabra, en la oración, en escuchar palabra de Dios, de hermanos maduros. Ahí es donde Dios nos va hablando, porque
lámpara es a mis pies su palabra. Pero al mismo tiempo dice que es lumbrera a mi camino. La palabra lumbrera aparece ahí en el primer capítulo de Génesis, versículo 16, ahí donde dice que Dios formó las grandes lumbreras para separar ¿qué? El día de la noche. Ahí aparece la palabra lumbrera, grandes lumbreras. Y dice que hizo la grande lumbrera de día y otra grande lumbrera un poco más pequeña para la noche. El sol para el día, la luna para la noche y ahí también las estrellas. Ahora, todo eso es la luz que está allá. Esa luz está lejos, está allá. Y ahí es donde esa luz va a iluminar todo. Entonces dice, lámpara es a mis pies tu palabra, me ilumina acá. Pero cuando yo levanto la vista, ahí puedo ver una lumbrera que va a iluminar mi vida. Yo tengo que buscar la lámpara todos los días para que me guíe en el paso, pero tengo que levantar la vista y ver la lumbrera mayor para que mi vida ahora sea iluminada. Y eso es lo que está viviendo David. Está siendo iluminado en cada paso que da, pero al mismo tiempo su vida era luz. Su vida era luz para otros. Así que concluyo con esto. David podía decir, no temeré porque él estaba en una relación con Dios donde todo estaba iluminando los pasos que él daba en el medio de cada peligro. Y él decía, no temeré. ¿Por qué? Porque hay una lumbrera, hay una estrella final allá que me ilumina, que yo sé para dónde voy. Yo sé dónde estoy parado hoy, pero también sé a dónde voy a ir. Y esa es mi esperanza. Esa es mi esperanza, que yo ya sé a dónde voy a ir, pero al mismo tiempo Jesús ilumina cada paso que doy acá. Así que en esta mañana yo no sé cómo está tu corazón, yo no sé cómo viniste, yo no sé si tu vida está siendo iluminada por Cristo, pero lo que sí sé es que hoy Cristo quiere ser la luz de tu vida. Así que yo te invito a que puedas cerrar tus ojos, que todos cerremos nuestros ojos y en ese acto de fe poder decir, Señor Jesús, yo te quiero recibir como Señor y como Salvador. Quiero que vengas a mi vida como esa luz para que ahora puedas iluminar mi vida, para que yo no sé esos problemas que hoy puedas estar viviendo en el presente, que tienen que ser iluminados en cada paso que des. Él quiere ser tu luz. Él quiere que ahora tengas una guía, que no des pasos en falso, porque la luz lo que hace es que nuestros pies no van a tropezar, porque nos ilumina, nos muestra dónde hay pozos, a dónde no tenemos que pisar. Pero también es la lumbrera de tu vida. Él quiere que tengas vida eterna, que tengas una vida llena de su presencia, donde un día Él va a volver por segunda vez. Y a los hijos de Dios, a los que creen en su nombre, Él nos va a llevar. Y vamos a estar toda la eternidad viviendo con Él. Ahí es donde ya no va a haber llanto, ahí es donde no va a haber dolor, no va a haber angustias, no va a haber temor ni miedo, y menos pánico. Hoy Él quiere entrar en tu vida. Y ahí podés vos decirle, Señor Jesús, quiero andar bajo tu luz.
quiero que seas el Señor y el Salvador de mi vida, porque quiero vivir una vida eterna con vos. Si vos hiciste esa oración, ahora Cristo va a empezar una transformación en tu vida. Ahí es donde Él te va a empezar a hablar a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia. Y ahí es donde puedo asegurar que tu vida va a ser transformada. ¿Por qué? Porque Él va a estar con vos todos los días, pero también Él va a ser tu lumbrera para que tengas un norte, para que tengas esperanza, para que como David, cuando vengan esos enemigos, puedas estar confiado, para que no temas. Así que si hiciste esa oración, bienvenido a la familia de Dios. No estás solo, no estás sola. Ahora hay familia para ayudarte, para apoyarte y para bendecirte. Y si tu vida ya tiene a Cristo, que puedas reflexionar cómo está siendo iluminada. ¿Estás buscando de la palabra de Dios todos los días para que guíe tus pasos? ¿Estás poniendo tu mirada en la lumbrera mayor para que esa esperanza esté viva y no venga desánimo, no venga angustia, dolor? Hoy también es un lindo momento para poder decirle: Señor Jesús, te pido perdón. Perdóname porque me desvié, me corrí y no estoy viendo dónde estoy caminando. No veo el camino por el cual tengo que ir. No sé para dónde tengo que ir. No escucho tu voz, no escucho tu palabra. Porque tal vez ahí es donde no tenés que estar. Y hoy es un buen momento para que le pidas perdón al Señor y que puedas volver al camino, que puedas tomar la lámpara de la palabra y seguir avanzando hacia esa lumbrera espectacular que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Así que yo te invito a que en esta mañana te puedas poner de pie. Déjame orar por